Lo dijeron varios inversionistas. Yo no invierto en Comunidad Feliz porque creo que es un Excel glorificado. Hoy mis invitados son Antti Kulpi y David Peña, fundadores de Comunidad Feliz, software de administración de edificios líder en Latinoamérica, con más de 7.500 condominios y 1 millón de usuarios. Fundaron la empresa en 2015, la escalaron hasta facturar $12 millones anuales y en 2025 la vendieron por 70 millones al grupo noruego Visma. Hoy hablamos de cómo construir y vender SaaS en mercados nichos. Han tenido un gran éxito ahora de 70 millones de dólares. ¿En qué momentos se dan cuenta de que este negocio podía ser algo grande? Una vez que tienes en una plataforma a todos los dueños de propiedades de un país, hay muchas cosas que puedes hacer. Sé que tardaron 5 años en llegar al primer millón de dólares en ventas. Eso es bastante tiempo en un mundo donde se celebra hacer unicornio en 3 años. Sí era difícil. Si bien nos demoramos 5 años en llegar de 0 a $1 millón, nos demoramos solamente 4 en llegar a 10. Quieres emocionar al inversor. ¿Cómo encontraban ese balance en su pitch? Nunca vendimos que la empresa iba a facturar $1.000 millones o iba a ser un unicornio en 3 años. Siempre se sintió como que era un poco vender humo. Muchas startups empiezan creciendo 100%, luego 80%, luego 60%, y cuando se dan cuenta que están creciendo 20%, ya es muy tarde y nadie les quiere ni invertir ni comprar. ¿Cómo evitaron ustedes caer en esa trampa? Acaban de anunciar hace unos poquitos meses una gran noticia, que es la adquisición de Comunidad Feliz por Visma, y ha sido ahora creo que un exitazo para SaaS en Latinoamérica. Pero quiero ir un poquito al origen de la ambición detrás de esta compañía o de emprender de cada uno. He entrevistado más de 200 emprendedores y hay un patrón. Usualmente ese hambre o esa ambición viene de la infancia, de una historia de la infancia. Y David, leí que tu papá tuvo una vida de película, que andaba descalzo de niño para no gastarse los zapatos. Cuéntame de él y qué te enseñó acerca de qué significa construir algo de cero. Buena pregunta. Es algo que no comparto siempre porque, bueno, como dices tú, es personal, pero claro, mi papá nació en una ciudad muy, muy pequeña en el sur de Chile, se llama Puerto Saavedra. Es una de las ciudades que fue destruida por el gran terremoto que hubo en 1969. No conoció a su papá y su mamá murió cuando él era muy chico. Pero siempre me comentaba que de alguna manera u otra se le metió muy en el corazón de que tenía que estudiar, que era como ese era el camino para poder salir de la pobreza en donde él había nacido, básicamente. Y siempre estuvo encontrando esas formas de poder estudiar, porque desde este pueblito que no tenía ni siquiera caminos pavimentados, después se fue a Temuco, que era una ciudad ya un poquito más grande, después se fue a estudiar al norte, a Antofagasta, y fue uno de los primeros chilenos en tener una beca para ir a estudiar a Francia. Él fue uno de los que empezó a instaurar la televisión en Chile. Nosotros, bueno, mi papá me tuvo cuando él tenía 55 años. Entonces, en el fondo él es muy viejito, bueno, ya falleció, pero él ya era viejito cuando yo nací. Y siempre me inculcó eso mismo, el tema de tener que estudiar y trabajar muy duro para salir adelante. Y me acuerdo perfecto cuando me contaba estas historias de que él, cuando tenía zapatos bonitos, prefería ir caminando descalzo por los caminos no pavimentados para que no se les destruyera sus zapatillas, y se las ponía cuando era algo importante, básicamente. Y me decía, bueno, tú tienes que lograr más cosas porque tú no estás partiendo desde ahí. Y claro, yo con mi Nintendo gordito y con todas las zapatillas que quería, tenía que lograr algo más que eso. Qué gran historia. Antti, y en tu caso, ¿de dónde vino las ganas de proponerle a David hacer Comunidad Feliz? Bueno, ya que hablamos del papá, mi papá siempre siempre intentó emprender, le fue muy mal. Entonces yo viví como familia todas las tribulaciones que significaba eso. Pero El lado negativo. sí, pero el bichito está, yo hice mi primera empresa en 2000, cuando tenía 19 años. Y en ella, de hecho, trabajamos con David un periodo muy breve, como 2 o 3 meses. Y luego nosotros nos fuimos compañeros de En la universidad. Sí, pero no nos conocíamos por distintas cosas de la vida, pero nunca tuvimos un ramo juntos. Y ya cuando yo me estaba graduando, ya había armado Comunidad Feliz, tenía un prototipo, estaba tratando de conseguir clientes, pero me faltaban socios. Y yo estaba convencido que necesitaba socios, que no iba a poder lograr solo. Y estaba en la ceremonia de titulación y me pasé por todos los grupos del típico cóctel que hay, se arman los grupos y conversan. Me fui por cada uno de los grupos haciendo un elevator pitch. El que te enseña en la universidad, en todas las clases de emprendimiento, en 60 segundos,
contando qué había hecho, Ajá. qué había logrado. Y David, pasé como por 200 personas, y David fue el único que me escribió al día siguiente para que quería hacer un giro en su carrera profesional, porque venía a trabajar consultoría estratégica, trabajaba en una firma muy bonita, estaba postulando a McKinsey, Ah, y yo, Recién estaban graduados. sí, pero igual pasa que la ceremonia ocurre como un año después que sales, entonces Ya. estaban todos trabajando, Bueno, todos igual. teníamos algo de experiencia laboral o estábamos haciendo algo. Y bueno, Ujú. y le digo a David, oye, vamos a comer, y lo llevo a una fuente de soda, muy sencilla, y ahí lo convenzo del futuro de los condominios y que podíamos hacer algo juntos. Pero al mismo tiempo, él, Ujú. esa misma noche se fue a comer a Losaka, que es como uno de los mejores restaurantes de Santiago, con el CEO de McKinsey. Entonces él tenía dos opciones. Que es peruano. Me voy a McKinsey Comentario de random. o entro a Comunidad Feliz, donde yo le cobré dinero. Le dije, oye, era un poco para sentir que él había un compromiso de verdad. Le dije, págame un poco de dinero, $500, para saber que estabas comprometido. Creo que en verdad en esa época eran unos $1000, Ujú. que estaba comprometido de verdad a compartir, a trabajar juntos. Y lo hizo. Bueno, igual tuvimos un pequeño pololeo, lo que llamamos acá, que es como partir a ver si funciona la cosa, y trabajamos 2 o 3 meses y dijimos, sí, David tiene algo muy valioso que aportar ahí. Y ahí partió Ujú. Ujú. nuestra aventura juntos. Eso fue hace 10 años atrás, más o menos. Wow. Esta historia, cuando me la contaron, me pareció increíble que David haya sido el único que respondió el mensaje entre 200 personas. ¿Por qué, David? ¿Por qué tú sí y no los otros 199? Esa historia me hace sentir al mismo tiempo especial y poco especial. Yo no sabía que él había hablado con 200 otras personas al mismo tiempo. Entonces eso me hizo sentir poco especial, pero cuando fui el único que le respondió, me hizo sentir especial de nuevo, porque, claro, o sea, yo siempre he confiado mucho en Anti desde el primer día que lo conocí. Él armó una asociación de emprendedores en la universidad que se llamaba Dale con Todo, sin ningún tipo de experiencia y con muy pocos recursos logró que 30.000, 40.000 alumnos de todas las universidades de Chile se unieran a esta organización y dio uno de los Wow. mejores discursos que yo había escuchado en mi vida de por qué había que emprender y lo positivo de tratar de construir un impacto en el mundo. Y tenía como 12 años, no, mentira. Tenía, no sé, 22 años, una cosa así. Entonces, siempre confié mucho en él. Y yo creo que él me podría haber dicho que fuéramos a vender completo hot dogs a la plaza y yo le habría dicho que sí. Y lo otro es que la idea, el tema de organizar a los edificios, a los condominios a través de una plataforma, es una idea que a mí siempre eh, me surgió como algo necesario, porque yo me vine del sur, yo soy de Osorno, y en el departamento que arrendaba mi familia Mm. teníamos que pagar el gasto común, la cuota de la administración, y siempre era difícil saber en qué se estaba gastando ese dinero. Entonces cuando Anti me dice la idea, me cuadra que es un problema brutal que podemos ir a solucionar con tecnología. Ahora, software para administrar edificios y cobrar los gastos mensuales. O cuando uno lo escucha así, no suena a una próxima gran startup, no suena un Excel glorificado, lo voy a llamar. No, no a una startup del valor de la que acaban de tener el exit. ¿Cuál era la reacción más común cuando contaban lo que estaban haciendo Bueno, yo al creo que la inicio? frase que dijiste tú lo dijeron varios inversionistas. Yo no invierto en Comunidad Feliz porque creo que es un Excel glorificado. Pero hubieron varios que hicieron un segundo clic, y especialmente fueron personas que han vivido el problema. Yo creo que en Latam pasa que es más común ser dueño de tu propiedad. Y al ser dueño de tu propiedad estás más inclinado en que se mantenga la plusvalía, que funcione bien las cosas en el día a día del condominio. Y además Ya. tenemos este problema de la seguridad. Y Ah, entonces en Latinoamérica es un lugar que uno se densifica mucho, tenemos una cultura de ciudad muy centralizada, y además existen muchos condominios de casa. Entonces yo sentía que había una situación al alza. Y yo estaba en mi oficina, yo tenía mi primera consultora, una consultora de software, era mi primera empresa. Yo hablaba con el administrador del edificio de oficinas, en un barrio muy rico en Santiago, y me decía ujú. que tenía todo en Excel y no estaba usando nada. Y por otro lado, hablaba con las personas y ellas tampoco tenían nada. Entonces yo sentía, ok, si hubiese A los a los residentes. residentes, si hubiésemos hablado solo con los Ujú. administradores, nos hubiésemos quedado en el Excel glorificado, que fueron muchas soluciones. Y al fin y al cabo, competidores de Comunidad Feliz que Mm, hacían software para administrar edificios estaban desde los años 90. Habían software que se instalaban ujú. quizá incluso en los 80. Y eso ha sido transversal en el mundo. O sea, soluciones muy antiguas, pero algo que unificara a todos los actores era lo que faltaba. Es como, y ahí nosotros nos preocupamos mucho de hacer una vida muy agradable a los vecinos.
del edificio, que pudiesen votar, que pudiesen participar del condominio, comunicarse a la administración, pagar, entender lo que pasa, que haya mayor transparencia. Y al final, cuando le pintábamos a la gente al condominio, cuando le vendíamos comunidad feliz, nos decían que era barato, porque decían, por un software pagas poco, pero por asegurar que los gastos comunes estén bien hechos, sí estaban muy dispuestos. Porque tener transparencia en el edificio vale, saber que tu dinero se ocupa bien es importante, que el ascensor no falle, que haya dinero para poder reparar las cosas del edificio. Entonces, Y luego siempre hay historias, ¿no? De esos edificios donde se malversan los fondos por los vecinos y demás. claro, y hoy día tenemos 1 millón de departamentos que utilizan comunidad feliz. En Chile, que es el mercado donde más estamos, Wow. hay unos 5.7 millones de viviendas. Entonces, ya 1 millón de las viviendas del país utiliza la plataforma para gestionar sus espacios comunes, la forma en que viven. Entonces, creemos que hay una oportunidad muy bonita y bueno, eso fue lo que vimos hace 10 años. Y llegan al problema a través de esa experiencia que tienes con tu empresa anterior, con tu consultora de software. Sí, o sea, más que la empresa, es como hablando con las personas que me relacionaba y empezaba a meternos en el negocio, me pareció entretenido. Y una cosa, bueno, ahora lo entiendo mucho más que en ese momento, pero hacer soluciones de nicho Claro. es una oportunidad muy bonita, porque se trata de agarrar un espacio específico de la sociedad que tiene un problema muy particular y resolverlo muy bien, en todo lo que necesiten. Y eso es lo que hicimos nosotros. Nos enfocamos mucho en un nicho muy específico y le dejamos un montón de herramientas y soluciones contables había, soluciones para votar también, pero algo que fuese muy bueno y conectado era lo que no estaba. Y después fuimos abarcando más problemas, por ejemplo, la recaudación, ayudamos a los condominios a poder tener dinero, lo ayudamos con los seguros. Ahora, un edificio se tiene que asegurar, y en la mayoría de los países de Latinoamérica se aseguran por ley. O sea, están obligados a tener un seguro de incendios, por ejemplo. Y lo ayudamos a contratar una póliza correcta, a saber cuánto cuesta construir un edificio, que no es evidente, porque los costos de construcción cambian con el tiempo en distintas ciudades. Y también vimos que hay muchos problemas en cada localidad de software. Por ejemplo, con la facturación en México, conectarnos a los bancos también en todos los países, ayudarlos con los desafíos del día a día. Andy, mencionaste nicho, pero nuevamente han tenido un gran éxito ahora de 70 millones de dólares. ¿En qué momentos se dan cuenta de que este negocio podía ser algo grande? Que había algo que podía valer pues una cantidad importante de dinero. Yo creo que es cuando hablas del tipo de cliente que tienes. Así que una vez que tienes en una plataforma a todos los dueños de propiedades de un país, hay muchas cosas que puedes hacer. Está lo que viene en los condominios, pero también hay algo que sucede ahí. Y hoy día creo que son las plataformas de real estate más grandes en cuanto a cantidad de unidades que son gestionadas. Y creo que eso da espacio a muchas otras oportunidades. Nosotros siempre vimos que esa era la oportunidad más grande de Comunidad Feliz, en tener una red de propiedades tan grande. Y hoy día, bueno, nosotros, si bien estamos muy enfocados en los condominios, porque ahí tenemos nuestro canal de comercialización, nuestra fuerza de venta, cuando lanzamos un producto de condominios, mucha gente lo adopta, pero creo que ahí estaba la maravilla. Y lo otro fue, empezamos a dar cuenta que estamos haciendo algo bueno. Y todavía me acuerdo de una frase que me dijo uno de nuestros inversionistas: cuando tu nicho en un SaaS es pequeño, tienes que ser el dueño de ese segmento, tener el 50% del mercado. No hay opción menos que eso, si estás en un software de nicho. Y nos mentalizamos con esa jugada. Es como nos convertimos en el único jugador. Y para ser el único jugador no te puedes permitir fallar. Tienes que apuntar a tener muy alto nivel de servicio, muy alto nivel de soporte. Porque no es lo mismo apuntar a ser un jugador que tiene 5 o 6% de mercado en un segmento premium. Nosotros tenemos que apuntar a que la mayoría de las familias pueda ser el estándar. Ser el estándar. Y para poder ser el estándar en un segmento de nicho, tienes que tener un muy buen producto, un muy buen servicio y tener una muy buena capacidad de comercialización, que también es clave. Hablando de comercialización, David, sé que tardaron 5 años en llegar al primer millón de dólares en ventas. Eso es bastante tiempo en un mundo donde se celebra ser unicornio en 3 años. ¿Hubo algún momento donde pensaron, oye, esto está tardando demasiado? No sé si vale la pena. Yo la verdad no. O sea, quizás por el tema de cuánto era el revenue de la compañía, sí era difícil, pero nos demoramos 6 meses en lograr los primeros 100 condominios y como comentaba antes, o sea, la solución estaba siendo adoptada, estábamos entrando en un nicho, queríamos transformarnos en el estándar y después sabíamos que la penetración de los productos que teníamos que tener para generar ese revenue iba a venir un poquito más naturalmente. Entonces, obviamente todos los años tenemos el estrés de crecer más rápido, tenemos el objetivo también de llegar a más comunidades, pero en mi percepción por lo menos yo nunca sentí que íbamos lento, sino que íbamos aprendiendo. Sí. Hay que pensar que también
Esta es por lo menos mi primera startup que ha tenido cierto nivel de éxito. Y yo creo que una de las cosas que aprendimos en el camino, que era súper relevante para el tema de la propuesta de valor, es que Comunidad Feliz partió con el objetivo de transparentar los gastos comunes, que las comunidades tuvieran esa seguridad de que los gastos comunes estaban bien calculados y que las cuotas se están usando bien. Pero después nos dimos cuenta que en el mercado habían muchos administradores de condominio que lo estaban haciendo súper bien, que eran profesionales, que tenían equipo, que tenían buenos estudios, pero necesitaban una herramienta para demostrarlo. O sea, hay muchos residentes que generan una animosidad frente a la administración y que dicen, me están robando, lo están haciendo mal, son negligentes, pero sin ningún tipo de prueba. Con Comunidad Feliz los administradores pueden responderle a esos residentes como, mira, acá en el software está todo, están los documentos de la factura, los contratos, los anexos, el pago de las horas extra, el pago de las leyes sociales. O sea, ahí está todo y es una herramienta un poco para acallar las críticas sin fundamentos que tiene la comunidad. Ese insight nos llevó a darnos cuenta de que los administradores iban a ser nuestros mejores vendedores, básicamente. El administrador de condominios, si es que puede demostrarle a su clientela que está haciendo bien el trabajo a través de Comunidad Feliz, iba a ser muy, muy poderoso. Y eso fueron las funcionalidades que empezó a desarrollar Comunidad Feliz hacia adelante. Por ejemplo, conectar el banco de la comunidad dentro del software hizo que explotáramos en venta. Que las remuneraciones del personal se hicieran dentro de Comunidad Feliz también cambió todo el paradigma de estos software que eran solamente para calcular los gastos comunes. Hoy día tenemos control de acceso, tenemos reconocimiento facial, tenemos apertura vehicular, tenemos citofonía digital, o sea, tratamos de entregarle todas las herramientas para que la comunidad, que al final es el cliente de mi cliente, la comunidad se dé cuenta que mi cliente es muy bueno y es muy profesional gracias a nuestra tecnología. Cuando nos dimos cuenta de eso, si bien nos demoramos 5 años en llegar de 0 a $1 millón, nos demoramos solamente 4 en llegar a 10. Y ese fue uno de los grandes insights. Y por lo mismo tenemos que agradecerle a todos los administradores de condominio que confían en nosotros. Y agregando Increíble. una perspectiva más emocional a esa respuesta, yo digo, uno amaba el desafío y la empresa. Amaba trabajar en Comunidad Feliz, entonces se sentía muy bonito. Y cada vez que nos poníamos las metas, nosotros crecemos como 40-50% anual. Y era sumamente estresante pensar cómo lo replicábamos el año siguiente. Todos los años se siente imposible porque si no lo crecimos más rápido el año anterior, ¿por qué cosas diferentes tenemos que hacer este año para que eso suceda? Pero y con esa mentalidad intentábamos muchas cosas, hacíamos muchas pruebas. No creíamos en una bala de plata, creíamos que teníamos que hacer innovación consistente. Todo el tiempo estar innovando y probando cosas. Y con eso más o menos le chuntábamos a crecer 40-50%. Y lo que siempre me tenía tranquilo es que tenemos muy buena retención de clientes. O sea, nosotros retenemos el 99.6% de los clientes anualmente. Entonces, no se nos iban. Y entonces yo pensaba en mi cabeza, ok, el ritmo que vamos es cuestión de tiempo y hay que tener paciencia. Una vez lo escuché en SaaSter, que es una conferencia de SaaS. Y donde estamos todas las personas que amamos el SaaS. Es que todos se trata de perseverancia. Si eres un SaaS que retiene, tarde o temprano vas a llegar lejos. Y así, y como dijo ahí, perseveramos, seguimos aprendiendo nuestra industria, creando nuevos productos, volviéndonos el líder de la industria en distintos países, y eso fue permitiendo que nuestros nuevos productos pudiesen penetrar y pudiesen crecer. David, mencionaste el insight de que los administradores se volvían tus mejores vendedores porque podían utilizar Comunidad Feliz para demostrar la transparencia de su gestión de gastos en los condominios. ¿Hubo algún otro punto de inflexión en el crecimiento de Comunidad Feliz que haya movido la aguja? Sí, la respuesta más como técnica son estas parábolas de la innovación, ¿cierto? Como tú vas haciendo algo súper bien hasta que el crecimiento de eso que estás haciendo se pone un poco plano, tienes que hacer algo de nuevo súper bien. Y creo que en ese sentido el equipo tenía muy interiorizado que el producto tenía que ser esa palanca. Uno puede ser muy bueno comercializando, haciendo buenas campañas de marketing, venta, etcétera, pero el producto tiene que ir liderando eso. Dentro de esas parábolas de crecimiento, la primera fue el módulo de remuneraciones para tener a los trabajadores del edificio dentro del software. Después fue la aplicación de residente, que hasta hoy día tú revisas cualquier aplicación para residentes de Latinoamérica, nosotros somos la más descargada, con mejor nota, más funcionalidades, que tiene también más servicios adicionales y que tiene los mejores comentarios de toda Latinoamérica. Y no es un producto que per se, o sea, no es un producto que nosotros cobremos por cada descarga de la aplicación. Entonces es un producto que no es gratis porque va con el servicio de Comunidad Feliz, pero es una aplicación que
podríamos haber hecho menos esfuerzo en ella. Y si es que tú ves en los software que partieron en los 70, claro, ellos nunca se preocuparon tanto de los residentes. Nosotros queríamos que el residente fuera un foco, volviendo a la propuesta de valor anterior, si es que el residente lograba responderse sus propias preguntas, el administrador iba a tener más tiempo, iba a poder administrar más, iba a poder llegar a nosotros también tener más clientes. Algo que pasa mucho en los mercados más desarrollados como en Europa, incluso te diría Brasil, los administradores de condominio tienen 1000 administraciones, 1500 edificios. Entre México, Chile, Colombia, no hay muchos administradores que tengan más de 15 o 20. Y es porque tienen herramientas que le automatizan el back office o las partes, pero gastan infinito tiempo en las respuestas que son los residentes. Entonces, eso también fue una palanca de inflexión para nosotros, que Comunidad Feliz hoy día es la plataforma más amigable para los residentes en los edificios y condominios de Latinoamérica. O sea, automatizabas el soporte al cliente de tu cliente. Del cliente, exactamente. Que es el administrador, Sí. y eso permitía que crezca más, y como crecía más el administrador, crecía más Comunidad Feliz. Exacto. Y ahora estoy súper emocionado con lo que se viene con inteligencia artificial, porque estamos llevando esa misma propuesta de valor al siguiente nivel, para que realmente pueda el software tener conversaciones con los clientes de mi cliente. Claro, como hablar con tu administrador literalmente en Exactamente. WhatsApp, ¿no? Mencionaste esta idea de parábola de crecimiento, que me parece súper interesante, porque también la mencionaste la última vez que hablamos, y me decías, oye, muchas startups empiezan creciendo 100%, luego 80%, luego 60%, y cuando se dan cuenta que están creciendo 20%, ya es muy tarde y nadie les quiere ni invertir ni comprar, porque se vuelven negocios no atractivos. ¿Cómo evitaron ustedes caer en esa trampa? Sí, pero básicamente creo que es la constante innovación. De ir creando productos. Hay una cosa que se llama Crossing the Chasm, que cuando uno parte un negocio, parte con innovadores, después con lead majority, después con nuevos productos. En la medida que los productos van innovando, van pasando distintas curvas. Entonces, la idea es de ir lanzando nuevos productos todo el tiempo y que estén en distintas etapas de maduración. Entonces, nosotros vemos cierta maduración en nuestro producto de SaaS, el inicial, pero los productos nuevos se ven muy atractivos. Otros que derechamente fracasan y finalmente hay algunos que la chuntas y que van a crecer con mucha fuerza. David mencionó algunos también y yo lo he mencionado, pero algunos de estos fueron lanzamos una conexión con el banco, remuneraciones, luego nos conectamos con el SAP, control de acceso para los edificios, después estamos sacando ya control de asistencia para los edificios, temas de pago. Ahora, me interesa más que el qué, el cómo. O sea, a nivel de su equipo, de cultura, de prácticas, ¿qué les permitía tener una empresa que constantemente estaba lanzando nuevos productos? Porque es algo, se dice fácil, pero creo que muy pocas empresas, cuando llegan a sus 10 años de vida, siguen innovando y creando productos como cuando empezaron. Yo creo que hay varias cosas que uno puede resumir. Yo diría primero uno en cultura de liderazgo. Tratamos de liderar con el ejemplo e impulsarlo transversalmente en la compañía. Acceso libre de información, todos podemos probar, hacemos muy público las innovaciones que hacemos y los fracasos también, y cómo las personas reinventan sus carreras después de un fracaso dentro de la compañía. Entonces yo creo que eso da confianza para que las personas estructuralmente estén probando cosas. Explique eso último. O sea, ¿cómo celebras el fracaso? Por ejemplo, hicimos un webinar interno de cuando fracasamos lanzando un producto de pago arriendo. No es que fue malo el producto, de hecho procesamos como $100,000 mensuales, pero teníamos productos alternativos que estaban creciendo más rápido. Entonces tuvimos que decir, ok, no hay dinero para toda iniciativa, y la de arriendos tampoco fue espectacularmente, ese fue el estrellato como podría poner con sin capital fácilmente. Entonces se presentó el proyecto, el aprendizaje, el proceso, todo el equipo, y después y a dónde fueron cada uno de los integrantes de este equipo que se desarma dentro de la empresa. Entonces eso creo que es una forma de transmitir confianza en que se puede innovar, y también celebramos los fracasos como un momento de aprendizaje y decir que lo intentamos. Y luego después ya cómo sostenemos los productos que hacemos, hoy día funcionamos como muchas mini empresas. Tenemos un VP que lidera una unidad de negocio que tiene, por ejemplo, el seguro, tiene equipo comercial, equipo de operaciones, equipo de desarrollo, y control de acceso, lo mismo. Si bien los equipos comerciales parten en una gerencia comercial experimentada para implementar los procesos de el uso de CRM, disciplina, la venta requiere mucha disciplina y un buen liderazgo. Una vez que el equipo madura, pasa a responderle directamente a un VP que va a liderar toda la unidad de negocio. Entonces, con eso podemos tener líderes que ven de principio a fin el flujo del cliente en cada producto. Y ellos van definiendo y cada una de esas líneas de negocio van a distintos tiempos, van a distintos ritmos y van viendo con distintos desafíos. Yo creo que es una estructura relativamente sostenible y que no fue así, porque antes teníamos la típica estructura de un CTO que tenía 40 desarrolladores que le respondían a él. Más piramidal. Más piramidal, un jefe de producto que es responsable del crecimiento de la compañía.
Y ahora son como, claro, como mini startups, son Y, mini equipos dueños claro, de cada producto. igual un equipo tiene como 50 personas, otro tiene 30, otro tiene 100. Entonces, bueno, son mini equipos, pero Ujú. no dejan de ese equipo solo. Pero todos partieron de 3, 4 personas en su momento. ¿En qué momento dejaron de ser una empresa solo de software? Porque me contaban que la mayoría de sus ingresos, irónicamente, no vienen del SaaS. Para finalizar la idea anterior, yo creo que hay que echar dinero. O sea, como founder tienes que decidir invertir en innovación. Si no estás invirtiendo dinero o presupuesto significativo en tu en R&D, difícil que se creen nuevas cosas. Nosotros siempre vimos que la oportunidad de Comunidad Feliz eran los vecinos, eran las propiedades que habían utilizado el software. Entonces sabíamos que había que buscar algo relacionado al ecosistema y que el SaaS era nuestra puerta de entrada para poder distribuir más productos y más servicios el día de mañana. No sabíamos tan claramente qué servicio iba a ser el que iba a funcionar, porque al cabo uno va a Google a buscar algo que comprar, no va a Comunidad Feliz a buscar un seguro, a un producto que quieras comprarle a un Claro. vecino. Facebook Marketplace seguro es más poderoso que nuestro market, pero creíamos que había ahí algo. Entonces empezamos a entrar en distintas soluciones y colocamos soluciones de seguro y de pagos. Que las dos han sido, dimos en el clavo porque las dos tenían un dolor muy fuerte en nuestros clientes. David, me dijeron que debieron ser más agresivos antes, que se financiaron en mayoría con ventas, pese a que levantaron capital y pudieron haber sido más agresivos. ¿Dónde debieron pisar el acelerador y no lo hicieron? Es que es difícil hacer una retrospectiva acerca de las decisiones de financiamiento, porque claro, con lo que sabemos ahora, probablemente habríamos invertido el dinero correctamente si es que hubiéramos tenido más dinero. Pero en ese momento es difícil decir si es que me hubieran pasado 10 millones de dólares hace 5 años, quizás habríamos quemado 8 y no habría crecido Comunidad Feliz como fue creciendo. Claro. Entonces, siempre mirar hacia atrás es complicado. Mirando hacia adelante un poco quizás con lo que sabemos hoy día, creo que nosotros como visión de emprendedores, visión de fundadores, nunca vendimos que la empresa iba a facturar $1.000 millones o iba a ser un unicornio en 3 años. Eso nunca estuvo en ninguno de nuestros decks, nunca estuvo en ninguna parte. Hay un camino, yo creo, que para que la Pero industria lo dijiste en una nota de prensa. No, o sea, es que emocionalmente en esa nota de prensa me preguntaron otra cosa, como si te gustaría. Y es como, obviamente me gustaría que Comunidad Feliz fuera un unicornio. O me gustaría eventualmente hacer una empresa que sea un unicornio. Porque significa que estaríamos entregando mucho valor a la sociedad. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros mapeamos lo que era el SaaS, quizás 1, 2, 3 servicios extra, ese valor que entregábamos no se mapeaba lo suficiente para transformarlo en un unicornio. Si es que hiciéramos otros servicios paralelos, no sé, si sacáramos el banco para condominio, si es que pudiéramos dar préstamos, si es que conectáramos y todo el negocio B2C de un edificio como los departamentos que compraran el supermercado a través de Comunidad Feliz, claro, ahí quizás tendríamos una visión que podría llegar a ser unicornio, pero lo que nosotros vimos, por lo menos en el momento en que teníamos que pitchear, era que esas ideas eran demasiado alejadas como para empezar a venderlas en ese momento. O sea, todavía no sabíamos hacer escalar bien un SaaS base, decir que iba a vender un SaaS base y además unos servicios adicionales que iban a lograr que Comunidad Feliz facturara $500 millones de dólares, siempre se sintió como que era un poco vender humo. Entonces nunca lo hicimos. Probablemente si es que ahora, particularmente si parto otra empresa, voy a saber más o menos cómo llegar a cierta facturación de la empresa y podría plantear un sueño un poco más grande. Entonces, a eso me refiero con que quizás podríamos haber sido un poco más agresivos. Si es que el día de mañana tenemos un software para un nicho y que tiene características similares, quizás el crecimiento hasta 10 millones de dólares vamos a hacerlo mucho más rápido y sí vamos a poder llegar a los 500. Pero en ese momento se sentía un poco como vender humo. En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí todo fluyó. Y ahora, con su IA integrada, todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer
lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Creo que eso último que dices es algo que le pasa a cualquier emprendedor levantando capital. ¿Cómo encontraban ese balance? Porque al final de cuentas, cuando levantas capital, pues quieres venderle también la visión, quieres emocionar al inversor. ¿Cómo encontraban ese balance en su pitch? Yo creo que lo más sano fue cuando empezamos a ser extremadamente transparentes con lo que queríamos hacer. Acotaba un poco la búsqueda porque probablemente algunos fondos que buscaban 1000x no calzaban, pero habían otros que sí, y creo que eso fue súper sano porque toda nuestra relación con nuestro inversionista fue muy maravillosa, fue muy buena. De hecho, nuestro director, inversionista al final dijo, llevo 5 años siendo director de esta empresa y nunca tuve que ver el contrato que firmamos. Y es porque además hay una muy buena relación, ejecutas lo que prometes, que también te hace ser muy consecuente y te hace sentir bien contigo mismo. Yo creo que eso es clave, que una vez se trata de buscar inversionistas o contar una historia que es vendible, pero no necesariamente la que crees o la que te sientes cómodo ejecutando. Y al final yo creo que una cosa que sí, David hablaba de lo que nos gustaría, nos hubiese gustado ser más agresivos, pero en la práctica terminamos ejecutando lo que nos sentíamos cómodos, que es una empresa muy bonita, que nos tomó 10 años, y probablemente si hubiésemos estado 10 años más, llegábamos a 100 o 150 millones de ventas. Y es una historia de 20 años como la de Starbucks. No sé, Starbucks lleva 20 años y partió de una cafetería, después la segunda y la tercera. Y el último año fuimos en la historia actual, pero creo que nuestra historia también lo en esa línea. Y eso creo que yo también crecí con la historia de Instagram. Y dije, ok, en un año hay una empresa de $1 billón. Todos crecimos. Social Network. David, algo curioso en este contexto es que cuando nos conocimos en San Francisco, estaban buscando levantar más capital. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito más detrás de escenas. Yo creo que es un corolario al hecho de que cuando pitcheamos somos más razonables que hiperbólicos. Cuando estábamos buscando dinero, básicamente no nos fue tan bien. Hicimos todo un proceso para levantar con Venture y contábamos nuestra historia. En ese momento todo el mundo quería que crecieras como un loco, básicamente, y quería que quemaras dinero como un loco. Nosotros teníamos un plan que era un poco distinto. Y tuvimos algunas ofertas de venture de un banco aquí latinoamericano, también uno chileno, pero con valorizaciones que no eran tan atractivas. Y en ese momento, de hecho, desde Estados Unidos, una empresa grande de software nos dijo, me encanta lo que me están mostrando y se nota que tienen un montón de activos, como estas personas, los datos de un montón de la población de Chile, México, Colombia, pero yo no quiero invertirles, yo quiero adquirirlos. Así fue. Fue como que el mercado nos dijo, quizás no estás en el momento de levantar venture capital, quizás ya estás en el momento de meter un fondo a una empresa grande que te dé los recursos para hacer explotar Comunidad Feliz. Y fue una discusión intensa que tuvimos, bueno, yo, Anti, con nuestro directorio, nuestro inversionista, y ahí partió el bichito de, bueno, si es que no nos está yendo tan bien como queremos con el venture, veamos qué más tiene el mercado para ofertas de adquisición. Eso fue como al principio de este año y ahora, o sea, perdón, al principio del 2025. Todavía se me olvida que estamos en el 2026. Fue como al principio del 2025, bueno, y ahora un año después ya estamos oficialmente como parte de Visma. Bueno, y lo interesante es que un poco también los planes que teníamos de crecimiento se alineaban muy bien con lo que muchos private equity buscaban. Una empresa madura, con planes de expansión, que fuesen relativamente conservadores con sus planes o creíbles, predecibles. Más predecibles, eso. Predecibles sí. Yo creo que fue la palabra más clave. Sí, porque eran agresivos de crecimiento, pero la trayectoria de los productos eran capaces de justificarlo. Y hay una cosa que dijo, ya, nos ofrecen esta ronda, o sea, nos ofrecen la compra completa y en el board no nos poníamos de acuerdo con el precio de la compañía, cuánto es la empresa. Entonces ahí fue que tomamos a una banca privada, banca de inversiones, para que nos ayudara a que el mercado le pusiese un precio a Comunidad Feliz y al mismo tiempo poder alinear a todos los inversionistas. Y así creo que eso fue un trabajo muy valioso. Anti, en nuestra llamada me dijiste que si hubieran levantado capital no habría habido la compra. ¿Por qué? Yo creo que esta depende de la decisión, puede variar entre emprendedor y emprendedor, pero lo que yo creo es que uno tiene que cumplir la promesa que uno dice a su inversionista. No te pueden obligar a no vender, por ejemplo, después de levantar capital. Pero si le dices a tu inversionista, voy a crecer, voy a usar el capital para poder retornarte tu inversión en 3-5 años más,
Y no, lo correcto es ejecutar el plan 5 años y después salir a vender y después planificar la salida para que tu inversionista retorne. Pero lo que pasa es que los procesos de venta toman un año más o menos en hacer, 6 meses, quizás los rápidos un año, nuestro fue un año. Y luego solo estamos comprometidos a quedarnos muchos años más en la empresa. Entonces si levantamos capital, era 5 años de promesa para el inversionista o 3, más un año más de búsqueda, más 3 más para quedarse en la compañía. Entonces sentíamos que era, no, con el inversionista no te comprometes solo 5, te comprometes 8 o 9, Claro. porque también está el proceso de salida. Eso hubiera sido fallar a su promesa a los inversores. Claro, y por eso decidimos que el camino, sentíamos que era un camino, si queríamos salir éxito, era mejor hacerlo antes de levantar una ronda. Y de hecho tuvimos rondas de ofertas de aumento de capital y también y varias en torno a esto, una vez que tomamos el proceso más competitivo. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Antes de hablar del exit, quiero tocar un ratito el tema comercial, porque me dijeron algo interesante, ¿no? Que es que buscaban planes de crecimiento, mejor dicho, que los compradores o inversores buscaban planes de crecimiento predecibles. Ahora, lo interesante es que ustedes pues empiezan en Chile, pero hoy están en múltiples países. No están solo en Chile y México, están en varios países. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué funcionó al salir de Chile? ¿Qué no funcionó? ¿Todos los productos crecían igual? Porque no es un producto pues, copia y pega tampoco, ¿no? Como explicaban, es un ecosistema de productos. Sí, hay que aprender más del ecosistema local de lo que nos gustaría para poder implementar Comunidad Feliz en otro país. Pero la historia, por ejemplo, con México, de cómo Comunidad Feliz está ya con más de 100.000 propiedades ya en México, es todo gracias a un inversionista que el 2019-2020 estaba buscando una plataforma como la de Comunidad Feliz para llevar sus condominios, porque es una inmobiliaria súper grande que se llama Tierra y Armonía en México. Y ellos nos dicen, mira, necesito que alguien se venga a México, te paso $100,000 y vas a tener 100 condominios utilizando la plataforma. Pero alguien se tiene que ir a vivir a México. En ese momento no teníamos... Te invirtió y les dio clientes. Exactamente. Entonces era una oportunidad que no podías decirle que no. Pero en ese momento no teníamos tantos recursos como para empezar a contratar o mandar muchas cosas. Entonces Anti, ahí se pone la 10, toma a su polola de 6 meses, su perrita, y se va a vivir a México para tomar la aventura. Pero por mucho rato, por mucho tiempo, el plan de cómo le va a ir a Comunidad Feliz México tenía un nombre nomás, era Anti. Ese era el plan. Él programó la conexión con el SAT, los procedimientos de pago, el motor de cobranza de lo que era el botón de mantenimiento. Entonces, por mucho tiempo fue de esa manera. Yo creo que fue una muy buena decisión en el sentido de que no podíamos dejar pasar esa oportunidad. Pero al mismo tiempo, si es que tengo que hacerlo de nuevo, me habría gustado hacerlo con un equipo más dedicado, con más recursos, para que el pobre Anti pudiera dormir durante ese tiempo que estuvo allá. Y también una cosa que es muy importante es que, sé que esto suena obvio, pero es preparar el siguiente, quien lidera la operación. O sea, nosotros nos fuimos con una jugada, tratamos de contratar a alguien local, un MBA, y duró 1 año y medio y se fue. Entonces, el tener un plan de seguimiento de alguien que pueda construir historia de Comunidad Feliz, que sepa de lo que hemos hecho, también es súper importante, que básicamente preparar el camino con Country Manager. Y hasta ahora nuestra experiencia ha sido que funciona bien con alguien dentro de la compañía, que conoce los valores, los productos, con quién hablar con cada uno de los equipos, porque abrir un país requiere de mucho esfuerzo hacia afuera y hacia adentro también, porque tienes que convencer a todo el resto de la compañía de que programen lo que tú necesitas, de que te entrenen a tus vendedores, de que hagan las campañas de marketing que tú necesitas. Yo creo que es un rol de mini fundador. Tal cual. Y si uno mira a partir, me gusta mucho la idea de pensar en largo plazo cuando uno parte un país. Haya casi un co-founder local que lo pueda liderar hasta el final. Creo que de muchas empresas que he visto que han expandido desde Sudamérica a México o de Latinoamérica a Brasil, usualmente cuando tienen éxito es porque envían a uno de los primeros miembros del equipo y esa persona, pues, si ya tuvo un par de años en la empresa, pues tiene más, se siente más ownership, ¿no? Es casi, y aparte tiene equity de repente, entonces se siente más como dueño del negocio y creo que tiene
mayor probabilidad de tener éxito versus contratar a alguien local simplemente. ¿Qué más aprendieron acerca de vender Comunidad Feliz, de expandirlo a otros países? Que es muy ¿Qué difícil. cosas funcionaron? ¿Qué cosas no funcionaron? También una cosa que tenemos todos no sé si le pasa a otros países más pequeños de Latam, pero los chilenos tenemos la presión que tenemos que salir sí o sí fuera de Chile. Especialmente en los proyectos tecnológicos, me refiero. Porque el país es chico, si quieres escalar, hacer un unicornio o lo que sea, tienes que ser capaz de venderle a múltiples mercados. Y esa presión nos hizo gastar de manera muy ineficiente mucho dinero en México. Por ejemplo, tratamos de resolver muchos dineros con plata, o sea, muchos problemas con plata. Creo que eso fue un aprendizaje. ¿Un ejemplo? La retención, teníamos una cantidad gigante de ejecutivos de Customer Success que le tipeaban las cosas a los clientes. Entonces el cliente te llama, oye, ¿me puedes crear un egreso? Sí, te lo creo. ¿Me registras este pago también? Porque teníamos mucha capacidad instalada con tal de poder tener retención como el que teníamos en Chile, pero no estábamos haciendo un delivery de lo que necesitamos. Y después cuando se nos acaba el dinero, nos tenemos que retraer y empezamos a ver los unit economics del país y decíamos, oye, ¿por qué tenemos 4 o 5 veces más agentes por condominio en México que en Chile? Y nos dimos cuenta de que estábamos cometiendo muchos errores. Y ahí fue cuando nos reestructuramos toda la estrategia del país y dijimos que se resuelve con gestión, trabajando. ¿Y eso era porque al producto le faltaba algo para poder funcionar bien en México? ¿O era más la presión de crecer y, ok, le vamos a hacer todo el cliente? No, yo para creo que era venga a trabajar ejecución. con nosotros? Era full ejecución. No, de hecho, ese fue el desafío del episodio Country Manager que llega. Oye, tienes que llegar al país, no tienes más dinero. Lo que necesita esta empresa es mejor ejecución de todos sus procesos. Y se trabaja, el resultado fue trabajar duro, hablar bien, enfocarnos en lo que importa, tener muy claras los North Star Metrics del negocio y estar ahí encima con los clientes. Habían cosas de producto. Siento que decir producto es como medio cliché. Obviamente el producto, si fuese un producto perfecto, no requiere soporte, no requiere instalación, Claro. no requiere nada. Pero no existe en mi país existe eso en los productos. Uno va pensando, y nuestros clientes son poco digitales, pues necesitan estar acompañados. Entonces yo creo que fue full ejecución, reestructurando el equipo, quedarnos con la mejor gente. Y después de eso se quedó la mejor gente y tuvimos el mejor resultado de la historia de la empresa. Me encantó esto último que dices, que es que sus clientes eran poco digitales, en el contexto de que sus clientes eran pequeñas y medianas empresas. Sus clientes no eran corporativos o empresas, pues, como se conoce, mid-market o enterprise. Y eso genera el reto al vender software de manejar los unit economics, como decías, ¿no? al crecer. Y creo que he visto muchas empresas que cuando atienden a pequeñas o medianas empresas, al crecer los unit economics, ¿no? Pues la rentabilidad por cliente deja de funcionar, porque pues no le puedes, o sea, tu cliente tiene un techo de lo que te puede pagar. No hay crecimiento infinito hacia arriba, como quizás un corporativo sí puedes crecer mucho en el tiempo del contrato. ¿Cómo manejaron eso? Me pregunto si tuvieron algún reto en escalar la adquisición, ¿no? de clientes, dado que eran pequeñas y medianas empresas. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Yo diría que el concepto que más se parece a lo que nosotros empezamos a hacer como estrategia es lo que se conoce como el share of wallet. Porque el edificio, claro, no es que vaya creciendo, no se le agregan unidades, pero el porcentaje del gasto que nuestros servicios o productos representaban siempre tenía que partir siendo muy, muy pequeño. Nosotros podíamos empezar a servir con más cosas, más productos a ese wallet, básicamente. Porque un edificio en promedio maneja $20,000, $30,000 mensuales en transacciones, en productos, servicios, etc. Y obviamente nosotros no nos vamos a poner a vender el basurero o las bolsas que usa el edificio, pero podíamos vender el seguro, que era un porcentaje. Entonces ahí tenemos un poquito más de share of wallet.
Podemos vender el control de acceso, que te ayuda a disminuir costos en lo que estás gastando de seguridad. Y tenemos un poquito más de share of wallet. Entonces, claro, la metáfora de SaaS, que se conoce como el SaaS B2B, no funciona porque no es como Book, que puede vender más asientos dentro de la misma organización, pero nosotros sí podemos obtener un poquito más del porcentaje del total del gasto del edificio del condominio. Y esa era un poco la estrategia. Lo importante ahí es tener un buen foco y un buen sistema de experimentación. Porque una cosa es decir, mira, no va a funcionar que Comunidad Feliz se ponga a hacer corretaje de propiedades, por ejemplo. Otra cosa es que quizás lo podamos probar con un partner y nos llevamos un porcentaje, vemos qué tanto reacciona a esa demanda. Lo mismo con mantención de ascensores o la limpieza de los vidrios o temas del hogar. Los residentes necesitan instalación de espejos, vidrios, sofás. Entonces, ahí siempre hay una idea de innovación que podemos tratar de implementar, pero siempre es importante tratar de tener un foco. Por eso tenemos pocos focos hoy día, siendo que tenemos más de 1 millón de usuarios potenciales dentro de la plataforma, pero tenemos un foco relativamente pequeño con la corredora de seguro, los controles de acceso, el software, porque queremos hacerlo bien, pero el procedimiento va a ser el mismo probablemente hacia el futuro. Y desde la perspectiva de producto, una cosa que tienen los corporativos es que son que requieren mucha personalización, puesta en marcha, gente dedicada. Sí. Y los productos como Spotify, es self-service o algunos CRM, lo compras, lo instalas y ya está. Entonces, ahí está el equilibrio que es difícil de manejar, que es cómo llegas a un producto intermedio. Entonces, ofrecer customización, pero que simplemente sea configuración del sistema. Ofrecer capacitaciones, pero de manera muy estructurada para poder manejar a muchos clientes a la vez y poder juntarlos todos juntos en una sola llamada. Entonces yo creo que es ese sweet spot donde el cliente se siente que tiene un servicio personalizado, de que lo estamos tratando con cariño, pero sigue siendo suficientemente masivo para que los números den. Y a nivel de cerrar clientes, ¿qué fue lo más efectivo? ¿Era literalmente ir a tocar puertas? Tocamos muchas puertas, pero yo te diría que el antiguo playbook del contenido que impulsa HubSpot sigue siendo el rey. Cuando tu cliente te viene a preguntar si es que cambia una legislación, si es que le pasa algo al alcantarillado, si es que tiene un problema de las calderas o las bombas, y que tú seas la entidad que viene a ayudarlo, hace que vender cualquier tipo de producto sea más fácil. Al final, nosotros tenemos un núcleo dentro de nuestra creación de contenido que es muy pedagógico. Nosotros tratamos de estar muy al día con las legislaciones, con las nuevas prácticas, con las mejores prácticas también. Entonces yo creo que cuando existe una necesidad y tú ya tienes la confianza del cliente, casi que el proceso de venta no es un proceso de venta realmente. O sea, ellos mismos ven la necesidad de tener un sistema que les automatice y les transparente su gestión, y nosotros tenemos que calzar lo mejor posible en esa categoría. Y ya algo de cosas que igual fueron al inicio, no sé qué nivel de madurez tienen los que nos escuchan en la audiencia, pueden ser emprendedores que están escalando su negocio o que están partiendo. Por el partir, una cosa que nos funcionó mucho fue vendernos a nosotros mismos. O sea, sí que suena como consultoría, pero decirle, mira, sé que estoy partiendo, pero confía en nosotros. O sea, somos un equipo, estas son nuestras credenciales, vamos a darlo todo para que esto funcione y tú me puedes llamar cualquier día. Y la relación y la cercanía que tuvimos con nuestros primeros 200 clientes fue muy profunda. Al punto de que se nos caíamos y decían, oye, dame 2 días y que lo tengo arriba. 2 días. Y así era. Y estaban ok, seguíamos conversando, nos llevaban regalos para fin de año. Entonces, creo que Todavía nos dan regalos. todavía nos dan regalos. La fiesta de un cliente de fin de año nos regalaron este galvano. Yo creo que una buena señal de un emprendedor es cuando tiene a sus primeros cientos de clientes en WhatsApp. Esa es buena señal positiva de que va a ser un negocio con potencial. Hablemos de la compra. Me contaron que toman la decisión de traer un banco de inversión para ayudarlos en la venta de la compañía. ¿Qué parte del proceso de venta les sorprendió más? Algo que quizás nadie les advirtió. Ya, nosotros justo íbamos a comprar una empresa recién. Y yo sentí que fuimos como unos ponis, o sea, en el sentido de que fuimos... Nos pusimos en el lugar del emprendedor, lo ayudamos, tratamos de hacer todo lo posible para que tuviese la menor cantidad de fricción, tenían ciertos detalles, nos preocupamos por ellos, de que tuvieran ser una gran experiencia en su empresa. Acá fue súper rudo. Y creo que sin asesores uno puede dejar mucho dinero en la mesa, aceptar condiciones que pueden ser muy agresivas, que no te das cuenta, y también entender bien cómo funciona esta dinámica. Yo creo que hay gente que quizás viene del mundo de Money, que se ha dedicado a eso y conoce lo que significa hacer tensión competitiva.
pero yo sí creo que vale la pena. Ahí igual creo que era un aprendizaje para mí, también fue clave entender que no siempre te estás relacionando solamente con una entidad, no estás relacionándote solamente con la empresa que te compra, básicamente, sino que hay dos lados de asesores legales, dos lados de asesores para el due diligence, de la parte contable, dos lados del asesores tecnológico, y en verdad cada uno tiene un interés diferente. Hay muchos abogados que después de que se cierra una transacción, como que van a sentir orgullo de si es que lograron meterle un gol al emprendedor, pero no necesariamente es la parte compradora, sino que es su asesor, porque ellos funcionan así, ¿no? O si es que el que hace el due diligence logró encontrar algo que hizo que bajara el precio. Eso también no necesariamente es del comprador, sino que de los asesores. Y cómo funcionan en su mente sus egos, yo creo que fue un aprendizaje brutal para mí. De hecho, yo lo dije en una reunión y me costó un poco decirlo porque en el fondo quería decir una grosería, quería decir como, oye, ustedes están midiendo el ego. ¿Cuántos centímetros tienen de ego? Esa era la... Claro, como están, porque te lo juro, Enzo, de repente entre asesores era como, mira, ¿y qué pasa si en Somalia cambia? Y es como, ¿por qué están hablando de Somalia? Pero bueno, Claro. eso fue un aprendizaje fuerte para mí. ¿Cómo pelear para saber en qué oficina Claro, firmar el documento? O sea, se discutía cosas, claro, que no tiene fuera de lo importante. Una que eso ha sido importante es que, no sé, pues, un asesor contable haya mandado documentos que yo era de mi información que hoy sale que estaban mal y no aceptaban que estaban mal porque quedaban mal con el cliente de ellos. Entonces tuvimos que hablar por teléfono y hablar con las personas. Entonces entender que al fin y al cabo no todos son pro deal. Hay algunos que el vendedor... Claro, no todos tienen tus mejores intenciones en su consideración. Claro, o sea, el comprador y el vendedor sí, por supuesto. Vamos, queremos Es cerrar que el eso, negocio. yo pensé que eso era como lejos lo más importante, y probablemente sigue siendo lejos lo más importante, pero lo que produjo más tensión no fuimos nosotros ni el comprador, fue como todo lo que pasó entre medio. Sí, entonces entender las motivaciones de toda la asesoría involucrada y todas las partes es importante también. Qué gran insight. ¿Qué creen que les trajo un banco de inversión que no hubieran podido hacer de otra forma o conseguir de otra forma? Porque creo que no es algo intuitivo, o sea, no todo el mundo vende una empresa, por un lado. Y segundo, estoy seguro que hay muchos emprendedores que piensan, yo puedo vender mi empresa, no necesito pagarle un porcentaje de la venta a alguien más. Yo diría, primero, nos ayudó a ponernos de acuerdo internamente. Así que yo creo que con eso ya se pagó. Ese fue como el primer desafío. Depende entonces cómo está alineado con todos los accionistas. Cuando dices internamente, ¿te refieres a los socios? O Como a los accionistas de la empresa, a los inversionistas, porque algunos creen que Comunidad Feliz va a valer 1.000 millones o 300, que estamos viendo muy early. Entonces, todos tienen distintas opiniones y teníamos muchos inversionistas, ángeles, otros que están más late stage. Los ángeles estaban muy felices, algunos, porque sabían que están haciendo un por mucho, mientras que un por 100, mientras que los que estallaron en la última ronda de inversión sentían que había más espacio de crecimiento, y que es real, que haya más espacio de crecimiento. Si recién estamos conquistando un mercado, todavía queda, sigue creciendo en México, en Colombia y en otros países que estamos mirando. Y eso uno. Lo otro es, el hacer un proceso competitivo te hace subir el precio y entender qué piensa el mercado. Y después no solo el precio, se trata de entender como las condiciones que te sientes más cómodo. Por ejemplo, un inversionista nos dijo, yo te compro la empresa en este precio y al día siguiente te puedes ir si quieres. Y que uno como fundador igual es interesante, ¿sabes? Como, me quiero quedar 3, 4, 5 años más en el negocio y ser parte del crecimiento, o prefiero una estructura que voy, salgo y le paso las llaves a alguien más. Entonces yo creo que dependiendo de la etapa emocional, la etapa que estás viviendo, si como founder ya dedicaste 20 años y estás quemado, estás con un burnout, pues las condiciones pueden ser más importantes que el precio en sí. Claro, de repente prefieres eso a un precio mayor. A mí me pasó conectándolo con lo otro, es que la Rain Vial, que eran nuestros asesores en la transacción, también eran muy pro deal y estaban muy como de nuestro lado, o por lo menos eso lo sentí yo mucho durante todo el proceso. Entonces, yo quizás soy un poquito más emocional que los otros que están en la mesa, entonces me angustiaba, me enojaba, quería ir a pelear y podía descargar ese tipo de emociones con nuestros asesores y ellos transformaban eso en, bueno, David tiene algunas preocupaciones de A, B, C, y si es que se estancaba o había estos problemas entre los asesores legales y contables como de egos, ellos también ayudaban a aceitar todo el proceso.
Entonces, no solamente lo que comentó Anti, que también es cierto, o sea, hacer proceso competitivo súper bueno, también entender qué tipo de partner estás consiguiendo, porque ellos ya habían hecho negocios con los noruegos de Visma y sabían que eran grandes personas, grandes profesionales que tienen una mirada a largo plazo. Eso también nos ayudó. De hecho, nos acompañaron a Noruega a verlos. Eso también nos acompañó. Pero además en el proceso ya cuando se firma la carta de intención y hay que ver los detalles, ellos aceitaron mucho todo el procedimiento para llegar finalmente a Sí, término. y también yo diría que yo me consideraba bien pro deal, pero cuando sientes que te falta el respeto o que están siendo sumamente agresivos en un contrato, como que te dicen, y en verdad un contrato es B, es bueno tener a alguien que tenga experiencia negociando estos puntos. Por ejemplo, Un filtro emocional, digamos, ¿no? claro, como dijo David, como que nosotros sentíamos muchas emociones, porque éramos las partes más afectadas del deal, pero ellos podrían ir fríamente por cada punto, negociando y haciendo concesiones, y dar rápidamente vuelta a la página, a la siguiente negociación, al siguiente punto del contrato a negociar. Yo creo que este contrato ha tenido como 100 páginas. Qué loco. Y ojalá que la mayoría de las cosas que se plantearon no se activan. Al final todos queremos que esto le vaya espectacular y nosotros nos vamos a dar todo para eso. Pero lamentablemente los equipos legales se ponen en todos los peores casos y las peores situaciones. Y se entiende igual. O sea, obviamente cada uno quiere cubrir lo más posible y es normal. Pero emocionalmente es complejo. Una historia conocida es la historia de Figma, que se le cae la adquisición y una de las razones es porque en el contrato había una cláusula que hablaba de una pandemia y justo fue antes de COVID. Entonces, o sí, es el caso extremo, pero puede pasar. Chicos, una pregunta final. Si tuvieran que agradecer a alguien por haberlos empujado a pensar en grande, ¿quién sería y por qué? Hay varios nombres detrás, pero a mí me gustó mucho mi relación con Andrés Cargill, que era nuestro inversionista ángeles. Él en toda la etapa del negocio fue un mentor en pensar, en seguir haciendo las cosas, en cuestionarnos. Es alguien que se ponía, es como esa conversación de negocio, de hablar con otro empresario, más que ponerse un lado de la idea, es siempre ver los pros y los contras de cada postura que estás tomando y ver cómo seguir adelante. David, ¿tú? Yo me fui quizás para otro lado, estaba pensando como alguien en mi familia o algo así, no sé. Pero si es que me voy más cronológicamente hablando, al que más le agradezco es a Anti. Yo creo que desde que partimos me ha empujado, espero que también a él, a tratar de ser el mejor profesional posible. Nos hemos ayudado en los altos, en los bajos, cuando nos casamos. Bueno, no nos casamos entre nosotros, sino con nuestras respectivas. Bueno, hacer una startup es como un matrimonio también. Yo puse a llorar en la ceremonia de los 10 años, porque estaba a mitad del deal. Y le agradecía a todo el equipo que tiene stock options, por su caso, de que hayan aceptado ofertas laborales muy bajas para sus capacidades profesionales y que se la jugaron por nosotros. Yo estaba emocionado de que ellos hubiesen aceptado y hayan seguido en la compañía hasta el día de hoy, y me estaba muy orgulloso de poder, porque yo les prometí que algún día iban a valer esas stock options, y cumplirlo es muy gratificante. Luego a todos los trabajadores y a los clientes también, o sea, yo creo que ahí ellos sí hicieron un montón de votos de confianza con nosotros. ¿Sí? Si el software se caía o fallaba, ellos perdían el trabajo. Entonces, miles de personas confiaron su trabajo en nosotros. A mí me gusta la idea de que tus primeros clientes son tus inversores ángeles, con más riesgo, ¿no? Porque si el producto falla, como dices, su trabajo está en la línea. Pero qué chévere lo que dice Santi, sobre todo cuando, como digo, no hay muchos exits, hay poca gente que ha visto el valor de sus stock options y el valor de apostar por un proyecto en una etapa tan temprana con un costo, como decías, personal de aceptar salarios más bajos. Así que bueno, felicidades y gracias por el tiempo. Gracias por la entrevista.